Un nuevo episodio de Se Tenía que Decir en TEDx, por supuesto, como todos los días viernes a esta hora, con repetición durante el fin de semana. Ustedes también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube y les recomendamos que si les gusta el contenido, le pongan un me gusta, se suscriban para que sigan recibiendo más contenido. La verdad es que estamos muy contentos, hemos tenido audiencias fantásticas, estamos muy contentos y evidentemente pretendemos persistir en aquello con don Gabriel Emparte, que me acompaña hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, querido Eugenio? Muy bien. Don Chijón Ley, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Eugenio? Encantado de estar nuevamente contigo. Oiga, la semana ha sido una locura porque es una cosa tras otra. Pasa una cosa, revienta otra, pero si uno tuviera que hacer la sumatoria, yo tendría que decir que seguramente lo más trascendental que ha ocurrido en la semana son los coletazos de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric el día domingo recién pasado. Y quizá lo más relevante que, bueno, el presidente se ha paseado en distintos medios, conversando con distintos periodistas, en fin, pero de alguna manera se ha buscado instalar este debate respecto de la gobernabilidad, respecto a que el país hoy día está tranquilo y no como el 2019 porque están gobernando ellos. Entonces quiero preguntarle a los dos, ¿qué les parece eso que se ha instalado sobre la mesa y si tienen algún asidero, Chijón? A ver, obviamente que cuando los pirómanos están a cargo no, lo voy a decir, lo digo con toda responsabilidad. Cuando los pirómanos están a cargo de manejar el buque, digamos, no tienen tiempo para incendiarlo. Entonces, claramente el país va a estar mejor. Y ahí lo dije todo. Me imagino que estás haciendo una metáfora, ¿no? Una metáfora. Por supuesto. Que corra el reel. Porque este ya es reel. Al minuto me sacó reel Chijón. Bueno, lo dijo, no sé si lo dijo Johannes Kaiser, pero también lo ha dicho otra gente, que Oscar Landerreche también hoy día en la Radio Infinita también habla respecto de este tema. Y todos insisten en lo mismo. En el fondo, es verdad, estabilizar lo que desestabilizaste quizás no tiene mucha gracia, digamos, básicamente es eso. Pero también se está hablando mucho respecto del eventual cambio del presidente, de que él es muy diferente al diputado Boric o al candidato Boric, que hoy tenemos un presidente que es presidente. Entonces, Quiero tu visión, Gabriel, respecto de esto que se está instalando en simultáneo. A ver, yo creo que esto claramente es una estrategia comunicacional ideada por Tirón y Paredes con la SECOM, ¿no? Es una cosa súper obvia, ¿no? Yo creo que el comité político buscó diseñar esta idea después de la cuenta pública de un país que no se cae a pedazos, frase que instalaron ellos mismos, porque no la instala la oposición y nadie, por lo menos yo desde la oposición, creo que el país se esté cayendo a pedazos. El país tiene problemas graves, tiene crisis graves como la seguridad, la economía, pero el país no se cae a pedazos. O sea, son ellos mismos quienes instalan esa frase como para que la oposición pareciera estar diciendo aquello. Yo nunca he escuchado a la oposición decir aquello. Ahora, perdón, la verdad que el país sobrevive, o sea, a pesar de ello, digamos. O sea, el país está la sensación para que seamos claros con la gente que nos escucha. El país no se cae a pedazos, pero vive en un estado de mediocridad y de crisis permanente, con un gobierno absolutamente incompetente, ufano, arrogante, que no es capaz de resolver los problemas de la gente. Eso, o sea, para que seamos claros. Entonces han tratado de instalar esta idea del país no se cae a pedazos. Luego nosotros volvimos a darle gobernabilidad a este país. Yo creo que esas son como las dos cuñas que yo he escuchado. Y uno se las escucha como la repiten todos los actores políticos, ¿no? Sí. Pero yo creo que en esto claramente hay una estrategia que también además incluye la tercera cuña, que es el presidente como que aprendió a gobernar, ya es un hombre de Estado, ¿no? Bien cara la práctica, no ha salido. Claro, que yo tampoco creo que haya pasado. Pero bueno, frente a estas tres cuñas, yo creo que lo que está ocurriendo es que, primero, respecto a la gobernabilidad, yo creo que es absolutamente falso. O sea, es claramente, y hoy día viene una carta muy interesante de Claudio Alvarado, exministro secretario general de la presidencia del gobierno Piñera, donde lo dice con claridad. O sea, efectivamente, como decía Chijón, cuando el pirómano está a cargo del incendio, evidentemente uno lo controla, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que efectivamente si ha habido más gobernabilidad, que yo no entiendo qué entiende él por gobernabilidad, que haya menos, que no haya marcha, decía, que no haya manifestaciones, menos manifestaciones, que no se quemen iglesias. Bueno, es evidente, si la mitad me imagino que muchos de ellos deben estar contratados en el gobierno. Muchos de ellos no solo trabajan en el gobierno, sino que adhieren a él. ¿Cómo van a hacer cuántas marchas ha hecho la CUT? Creo que dos. Creo que ha hecho dos. Sí. Los empleados públicos, nada. Y no es porque estén mucho mejor que lo que estaban antes, sino porque están
porque hay más puestos de trabajo en el Estado. Yo creo que no pasa de ahí, pasa que los gremios son evidentemente controlados por la izquierda más radical, y eso es lo único que hay. Eso respecto a la gobernabilidad. Pero cuando se trata de gobernabilidad, no es el pirómano que incendia lo que da gobernabilidad, o lo que no incendia el pirómano en este caso, sino que este gobierno no ha tenido gobernabilidad. Por el contrario, la única vez que se ha sometido a las urnas para aprobar la gobernabilidad, perdió rotundamente con el proyecto refundacional que tenía, con un 62% del país que le dijo que no. A eso venía este gobierno. Recordemos si este gobierno después se ha transformado en una ameba que quieren decir que es socialdemócrata, incluso Carolina Toá hoy día juega a la heredera de la Concertación, cuando yo digo esto ya parece un problema de diván, un problema de psiquiatra. O sea, tú no puedes volver por el puente hacia atrás cuando tú ya demoliste el puente. Y además trabajaste con aquellos que demolieron el puente de una manera persistente y desaparecieron en el puente. O sea, yo cuando veo personajes como Sergio Vitar, Carolina Toá, gente razonable, creer que vamos a volver a la Concertación porque Carolina Toá, que fue la ministra del Interior, la vicepresidenta del presidente Boric, como que además a los chilenos se les olvidó que estaba a cargo de la seguridad, pues vamos a volver. Yo creo que realmente, o sea, si nos están hablando de gobernabilidad en un gobierno futuro que sea el sucesor de este, o sea, sinceramente yo a esta altura solo las tres cuñas me dan risa. Sí, porque en verdad la idea, Chijón, de reflotar la Concertación es una idea que está dando vuelta ahí, pero se ve muy poco viable. La democracia cristiana esta semana, en un acto que es muy llamativo, y uno entiende que lo hacen básicamente porque están necesitados de incorporarse a la lista parlamentaria única. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Sí. Claro, dicen, vamos a apoyar a Carolina Toá, pero si sale Vinter o si sale Jara, entonces no nos sentimos liberados. Sí, es lo mismo que dijo Landerreche hoy, digamos, claro. Esta idea de cuando le preguntan por la gobernabilidad y qué puede pasar, bueno, yo lo que quisiera es ver al presidente como expresidente y qué es lo que va a hacer. Cuando sea expresidente, van a tratar de derrocar al gobierno como lo hicieron con Sebastián Piñera. Voy a repetir textual la frase de Oscar Landerreche hoy día, dice, pago por ver. Pago por ver. Pago por ver, dijo. Pagamos por ver. Y pago por ver que no conviertan al país en un maldito infierno. Bloody hell. El concepto. ¿Pagamos por ver? Porque, a ver, te voy a plantear la duda. Dame. Porque en esta idea de maquillar a Gabriel Boric como un socialdemócrata que aprendió, yo quiero volver a insistir en la maravillosa figura de Alan García. Alan García, un presidente que entra con 35 años al Perú, que tiene el talento de fumarse toda la reserva de oro del Perú, que y fumarse otras cosas. Sí, dispara la inflación, el terrorismo hace carne en todo el país, en fin, con un país patas para arriba. Entrega un desastre. Entrega un desastre, se lo entrega a un autoritario, que era Fujimori, y 20 años después aparece como un neoliberal de libro. De manual. De manual. Entonces, ya hace una buena presidencia. Ya más hace una buena presidencia. Entonces, uno dice, ya, en este maquillaje de este Boric socialdemócrata y este intento de meter a la democracia cristiana, estuvieron en Cerro Castillo. Sí. Entonces, ¿es pura conveniencia para resistir o hay una convicción de Boric? Hay varias cosas desde mi punto de vista. Pero convengamos en que el Frente Amplio no es un partido homogéneo y tiene sus lotes internos y tiene sus apreciaciones internas. ¿En qué sentido? En el sentido de que algunos de ellos quieren seguir con este proceso de transformaciones. Dejemos el Partido Comunista por un lado por el momento. Quieren seguir en este proceso de transformación y por eso somos. Y en este momento su cara visible es Gonzalo Vinter. ¿Ya? Primera cosa. Pero por otro lado está la realidad política, ¿ya? Que está subyacente en el sentido de que, oye, pero cuando volvamos, porque queremos volver, ¿qué vamos a decir? Y ellos ya tienen clarísimo de que no pueden volver con el discurso con que llegaron en este gobierno, ¿ya? Ahora, si tienen que pasar 20 años para que Gabriel Boric vuelva a ser presidente de Chile en un momento, ¿sabes que yo te lo firmo? Porque ahí podríamos pagar esos 20 años para ver si acaso efectivamente ha cambiado o no ha cambiado. Eso no me produce tanta... si efectivamente cambia. Señor presidente, ¿cuál es mi cámara? Señor presidente, tiene usted, al igual que Alan García, 20 años de aquí en adelante para demostrarnos a los chilenos que usted efectivamente ha cambiado. No son sus palabras lo que importa, son sus hechos, son sus actuaciones y son sus futuras declaraciones. Sí, exactamente lo mismo que dice Landerreche. Yo quiero verlo de expresidente. A ver, no es lo que uno dice Landerreche, sino lo que uno hace.
Entonces, cuando ellos convirtieron el país, y lo dice tal cual, a bloody hell, o sea, un maldito Maldito infierno. infierno. Y lo dice, maldito infierno, esa es la palabra, la expresión que usa en castellano, que a Landerreche le viene de su pasado londinense, ¿no? No es de Londres, creo, pero de alguna parte de Inglaterra vivió. Claramente viene de eso, o sea, decir, oiga, y lo interesante de esto es que Landerreche se acaba de incluir en la campaña comando Toa. de Toa. Entonces, la tensión que se ha producido al interior es decir, bueno, va a haber gente como en la democracia cristiana, como en el mismo mundo Carolina Toa, que si Carolina Toa pierde esa primaria, va a quedar en un estado de orfandad total porque no le dan un cheque al Frente Amplio. Esta vez no lo van a hacer. Recordemos esto es además un que baile de Landerreche máscara, estuvo en el Gabriel. rechazo. Sí, pero es que esto es un baile de máscara y aquí hay volteretas varias, insisto. Un Gabriel Boric que cuestionaba la concertación, ahora quiere incorporarlos a todos. Es como una nueva mayoría 2.0 liderado por el Frente Amplio, con él como principal referente, y yo creo que va a ser el principal referente de la oposición, va a ser él, más allá de que seguramente a la hora de las candidaturas, seguramente va a tener mucha más fuerza, creo yo, Tomás Bodanovich que Gabriel Boric en su momento, probablemente. porque obviamente... Porque es más carismático, por una no, cantidad de cosas. y yo creo que por un tema de gestión también. Yo creo que hay una cuestión ahí de por medio. Yo creo que sigue dando vuelta. Me gusta. Mira, aquí hay una cuestión, Gabriel Chijón, que. Mira, el otro día lo conversaba con alguien del PPD muy importante. Este grupo del Frente Amplio, que es el Podemos español, en España, el Partido Socialista Obrero Español le puso un cortafuego a ese discurso. No se lo compró jamás. Pepe Mujica en Uruguay no se lo compró jamás. Yo ahí discrepo contigo. No Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español, cuando recién en esta legislatura incluye a Podemos, incluye a Pablo Iglesias en la vicepresidencia, en un inicio yo creo que sí se compraron este discurso identitario. Yo creo que lo hicieron nada más que por acceder al poder. Es por acceder al poder. Bueno, No, más táctica que acceder ideológica. al poder de una manera bastante horrorosa, porque lo que hacen no es solo acompañarse de Podemos y Sumar, sino que suman un montón de pequeños partidos, entre ellos los independentistas catalanes y entre ellos Bildu, el representante de ETA políticamente. Sí, entonces, yo creo que eso demuestra una cosa bien interesante que también tiene esta izquierda, que también tiene, que es sucedánea de Podemos. Digamos, la política española siempre tiene un espejo con nosotros. Y es el hecho que yo creo que ha demostrado que la izquierda, en definitiva, dejó de ser una izquierda socialdemócrata y moderada como lo era la Concertación. Las críticas que ha vertido en las últimas semanas, y siempre, pero en las últimas semanas con más fuerza, Felipe González, expresidente del gobierno español, contra Pedro Sánchez, que está en una situación muy compleja en casos de corrupción, pero él viene criticando el discurso identitario, la tontera woke. Él viene hace mucho rato, los varones del Partido Socialista Obrero Español vienen hace mucho rato criticando, que además recordemos que pasó algo con ellos. Eran tan jóvenes como Boric cuando asumieron, entonces también han tenido un largo devenir en la historia. Felipe González asume la presidencia el 81, 82. Después de Calvo Sotelo. Y Adolfo Suárez. Sí, pero Suárez tenía 40 y tantos años. Eran todos jóvenes. Tenía 40 años también. Pero Suárez después buscó el centro, buscó otra cosa. Pero es curioso porque los bailes de máscara están arriba de la mesa. Está Janet Jara, ¿quién es Janet Jara? El senador Núñez dijo el otro día que la candidatura de Janet Jara correspondía a la centro-izquierda. Bueno, que están tratando de curarse para allá. ¿Cómo? O sea, quisieron muy raro. A propósito de España, los españoles, el Partido Comunista Español, después de la guerra civil y que buscó la caída de la dictadura franquista a través de, no sé, movimientos de masa y todo eso, cuando se da cuenta ya 40 años después, y después que muere Franco, de que el régimen no se ha muerto, bueno, lo que hay que hacer es que hay que cambiarlo por la vía pacífica. Claro. Y el Partido Comunista Español se suma a la onda de Marché, de Berlinguer, de Francia, en Italia, que era el eurocomunismo, y en el fondo ya sabes quién nosotros. Firma los acuerdos de la Moncloa y todo lo demás. Renunciamos a la violencia y renunciamos al tutelaje de la Unión Soviética. Fantástico. Pero los de acá siempre fueron prosoviéticos y siempre fueron pro-cubanos. Entonces, resulta que ahora me quieren mostrar una cara de moderación. Y no, mira, nosotros siempre hemos sido demócratas, todo este tema.
sin haber hecho públicamente una Cuando- renuncia a estas cosas. Cuando Janet Jara hace 3 semanas o 4 semanas hablaba de Cuba como una democracia diferente. Diferente, avanzada, una democracia Era avanzada. Lautaro Carmona, Sí. la presidenta del A ver, partido. A ver, el Partido Comunista históricamente, los partidos comunistas históricamente, unos más que otros, pero en su estructura siempre han sido partidos que se han creado para conspirar en contra del poder establecido. Porque buscan cambiarlo. Y cuando tú creas un partido con esa característica, tienes una fachada que es pública y un back office, digamos, un espacio atrás que hace el trabajo sucio. ¿Ya? Una parte de eso está detrás del estallido que nosotros sufrimos en 2019-2020. Claramente. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque esto de estar con un pie en la moneda y un pie en la calle, o que esto viene de Bachelet 2, digamos, o estar, digamos, pendiente de lo que ellos llaman las necesidades del pueblo y sin embargo también estar disfrutando de las mieles del poder. Y vaya que las han disfrutado. Las han disfrutado mucho, digamos, ¿ya? Y El diabetes, tanta miel del fuego. Claro, pero el punto está en que ese es un partido no solamente que juega un baile de máscaras, es un partido que por definición ha hecho de la hipocresía una razón de ser. Presidente del Real Partido Comunista de España. O sea, por lo tanto, desapareció porque se incluyó al interior de Claro. la propia... Entró al sistema. Entró al sistema. Sí, Y sí. recordemos que nuestro Partido Comunista no ingresó al sistema en un principio, no ingresó Así es. hasta muy al final. Pero para el plebiscito del 88. Pero sin no, ir más solamente, lejos. pero no solamente porque quedó aislado por el sistema binominal, sino porque en el plebiscito del 88 aún continuaba sosteniendo la vida armada para derrocar a Pinochet, sí, Entonces, claro. Entonces, son miradas del Partido Comunista muy distintas, pero yo creo que ahí hay un punto que Chijón tocó que me parece, con esa idea detrás de un Partido Comunista muy distinto a los europeos, que pasaron a ser socialdemócratas, finalmente lo que hay es una estructura que está muy ligada hoy a Venezuela, a Cuba, a Irán y a Bolivia, fundamentalmente. En ese eje se mueven. Entonces, ese eje claramente es muy peligroso a la seguridad nacional de Chile. Y yo creo que parte de lo que vimos en el 2019 tiene que ver con eso. Sí, ahora, perdón, Chijón, fíjate que a propósito de lo que comenta Gabriel, de los comunistas que hoy día tienen una opción material de ganar la primaria, las estadísticas, Sí, las encuestas no, indican sí, últimamente que Hay aparentemente hay un cierto empate, digamos. Hay, claro, hay un empate entre Toay y Jara, y yo estoy convencido de que no va a votar más de 1.200.000 personas el 29 de junio. Si pasa eso, esta semana ocurrió algo que ya había anticipado el empate, que apareció la figura del gobernador Mundaca, que salió ayer en la segunda diciendo, yo tengo un bolsón de 800.000 votos. Hubo harta gente en las redes sociales que dijo que yo estaba loco. Y Bueno, yo no tenía información Bueno, de más. pero terminó por pasar. Entonces, la posibilidad que Janet Jara gane la elección está ahí. Está ahí, correcto. Sí. Si gana Janet Jara, por ejemplo, ¿qué escenario visualizas tú si llega a ocurrir eso en el mundo del oficialismo? ¿Qué podría pasar? A ver, habrían claramente conversaciones iniciales entre el Frente Amplio, bajo cuerda, digamos, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿ya? Y si esas negociaciones no llegaran a buen puerto desde el punto de vista de un eventual reparto del poder y cargos y todo lo demás, eso podría alimentar la presencia, digamos, o la existencia final de Mundaca en la papeleta del mes de ¿Y el noviembre. mundo Eso. de la concertación qué haría? Y ahí, Ahí se dividen varios. Yo creo que primero eso sería un bombazo, ¿ya? Las bombas siempre producen dispersión hacia distintos lados. Algunos quizás por el mal menor, desde su punto de vista, terminarían votando o por Jara o por Mundaca, pero otros probablemente también se vayan a inclinar hacia el lado yo te diría que más la mayoría. más centrista que expresa Evelyn Matei. Ahora, yo creo que Mundaca, la declaración de Mundaca, que, dicho sea de paso, era una idea, no la semana pasada, hoy día una realidad. Mundaca dice una cosa bien interesante en la bajada. Dice que está esperando la definición de las primarias. Ahí está la clave. Ahí está. Porque Esa es. Mundaca solamente aparecería en el caso que ganase Carolina Toá. Porque si Carolina Toá se erige como la candidata en una primaria triste, como se le ha denominado, creo que fue Marco Enrique Ominami, que Marco tiene esa capacidad de poner buenos nombres. digamos. 12.000 firmas tiene Marco Enríquez al día de hoy. Bueno, Ya. en esa primaria triste, si se impone Toá, lo que va a haber efectivamente es que el Frente Amplio y el Partido Comunista por debajo, yo lo dije la semana pasada, Mundaca se va a levantar solo, se va a levantar con firma o va a buscar algún partido pequeño o va a hacer algo.
Y ahí es donde está el bolsón de voto, y probablemente el Frente Amplio y el Partido Comunista pongan la cara en la foto con Carolina Toá y al otro día hagan así, se metan detrás de Mundaca, digamos, ¿no? Pero, a ver, fíjate que es interesante por lo siguiente. Porque O sea, yo creo que si Carolina Toá, yo quiero decir esto, si Carolina Toá pierde la primaria, la posibilidad de una segunda vuelta germano-alemana, como le ha llamado Pepe Out, es altísima. Altísima. Y la probabilidad de que esa segunda vuelta la pueda ganar Evelyn Matei es mucho mayor, porque hace unas yo horas siento apareció amarillos apoyando a Matei. Sí, ahora sí. amarillo, en Demócrata, estamos en un proceso en un trabajo. Ahí está la base del 62%. Claro. El 62% que se conformó entre el mundo, no estoy diciendo los partidos, sino el votante desde la derecha hasta el centro y una parte importante de la centroizquierda. Yo vengo del mundo de la centroizquierda, por lo tanto, hacia demócrata, digamos, fuimos los que cruzamos el río para el plebiscito precisamente para evitar este tipo de discursos fundacionales. Y yo conozco muchísima gente que en un escenario en que esté Mundaca o Winter o Jara o todos los anteriores, y no esté Carolina Toá, van a votar por Evelyn Matei, porque si uno mira además lo que han dicho las encuestas, en un eje de 1 a 10, si el centro está en el 5, Evelyn Matei está en un 6-3. Si uno se mueve hacia la derecha, un 6-3. Es la más cercana al centro. Incluso Carolina Toá está mucho más lejos del centro. La gente la percibe en un 4-8, en un 4, ¿no? Que por ese eje. Entonces, hoy día lo que ocurrió fue que el escenario se movió. Sí, lo que muchos analistas políticos no han entendido es que el 2022 el escenario político en Chile cambió. Y que hay un gran no del 88 Sí, está y acabado. que hay un gran bolsón sí. de votos en el centro que no necesariamente militan los partidos del centro, si eso no es así. No militan la democracia cristiana, no militan amarillo, no militan demócratas. Hoy día convocar al centro militar es muy difícil. Claro. Pero es una votación muy importante. Y es gente que en su estado de ánimo y en su manera de mirar la Sí, vida y el país sí. le gustan orden. las opciones moderadas. El orden con moderación, Con digamos. moderación. O sea, no esta cosa a No. lo Bukele, No, digamos. no, no, ¿Ok? no. Pero, y están esperando que eso se manifieste El crecimiento en una económico. persona, claro. Claro, es Sí, gente que generalmente es una clase media pujante que quiere salir adelante, que quiere volver a los años en que Chile crecía, Sí, en que Chile tenía seguridad, en que Chile vuelve a ser un país donde hay gobernabilidad. Como dijo el presidente, eso es gobernabilidad. No, y gobernabilidad, La concertación, sí. el primer gobierno de Sebastián Piñera, eso es gobernabilidad. Gobernabilidad en serio y no discursiva. No un discurso. Bueno, ha sido claramente uno de los temas. Matei presentó su pre-campaña. Algunos Así cuestionaban si era legal o no era legal. Yo tengo entendido que se inscribió como precandidata para poder rendir gastos. Para transparentar los gastos, porque los gastos existen igual, digamos, pero como existe además tanta desconfianza en la ciudadanía, con razón. Sí. Porque no digamos que se les ocurrió de repente desconfiar, ¿ya? Ok, claramente, ¿ya? Entonces es una movida muy interesante que, a ver, ayuda a ir consolidando la idea de alguien que está dispuesta, primero, a seguir en la política, pero a seguir en la política con las reglas claras y con las cartas arriba de la mesa. Bueno, yo te quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es momento de una pausa comercial. Y nosotros seguimos con Gabriel Emparte y con Chijón Ley en Se Tenía que Decir, porque esta semana hemos tenido, claro, he estado bien revuelto desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista judicial, porque por Dios que nos dan... Uy, Por de Dios, comer, ¿no? Por Dios queda material. Dios Sí. mío. Lo que hizo la Contraloría esta semana respecto del gobernador Orrego, yo creo que abrió una puerta impensada, porque si hablábamos de Orrego, todos estábamos mirando a Alberto Larraín y a Procultura. Procultura, pero es primera vez que a partir de esta minuta descubierta de Vera y compañía, se llama la Compañía, empresa, sí, del español. que se habría utilizado para la campaña política de reelección de Claudio Orrego, es primera vez que se habla de una posible destitución del gobernador. Y creo que esto no ha pasado nunca, chicos, ¿no? No, bueno, pasó en ocurrió en Coquimbo. pasó en pasó en Coquimbo, Coquimbo, con pero Naranjo. con Sí. 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 Ahora,
aquí lo que está ocurriendo es que cada vez la posición, y cuando digo cada vez en función de la información que se va acumulando de distintos casos, la posición del gobernador metropolitano de Santiago es muy, muy complicada. ¿Y por qué? Porque este caso tiene una calce bastante importante con lo que ocurrió con Karen Rojo. Y cuando se analizan no solamente las cifras, sino que también cuando se analizan las razones, acuérdense que tenemos una nueva ley que es mucho más dura para castigar este tipo de actitudes, el uso de recursos públicos en campañas políticas. De eso Recordemos, estamos hablando. el caso de Karen Rojo para A los que ver, tenemos más de 50, estamos Es desmemoriados. un caso Sí, por favor, bastante- no, es un caso bastante parecido de uso de plata públicas. de pública. Creo que eran para el 7 financiamiento. palos nomás, si no eran No, como mucho. 5 Claro. millones, Pero para 6 millones. contratar servicios que servían para la campaña, Claro. que Claro. es lo que estamos viendo en esta asesoría. Hay bastante mayor, Que digamos. está sumando hasta ahora un poco como 240 y tantos millones, digamos. Esa es la Ahora, verdad. mira, yo creo que en el tema de Orrego, yo creo que Claudio Orrego está en una situación muy compleja. Ahora, déjenme decirle que yo a Claudio Orrego lo conozco hace mucho tiempo, no tengo ninguna simpatía por él, no la he tenido nunca tampoco. La única vez que lo apoyé fue cuando fue candidato a gobernador, la primera vez porque el candidato contrario era Karina Oliva, Claro. que a los pocos meses nos demostró que fue allanada. Esos son los yo creo desayunos, que- los desayunos con pateo y yo unicornio, creo ¿no? que- Que estaban sí, 50 correcto, palos. sí, sí. Mucha gente del mundo de la derecha, del centro, de la centro izquierda votó por Claudio Orrego únicamente por eso. En la última campaña yo Perdón, lo dije. Nunca fue agradecido Claudio Rego de eso. Nunca. Nunca Jamás, fue agradecido jamás. por eso. Por el contrario. No. Claudio Rego estuvo en el apruebo y lo dijo a última hora. Claudio Rego nunca ha tomado posición. Claudio Rego trató de ser, en algún minuto el Partido Socialista trató de pololearlo para ser el candidato presidencial. Y ahí. Cantinfló con Baquedano y yo- ahora. y yo, yo lo vengo diciendo hace mucho, mucho rato. Varias características. Uno, alguien que nació creyendo que iba a ser presidente de la República, no deja la oportunidad de ser presidente de la República que Claudio Rego la tenía. Después de su reelección, con más de 2 millones de votos, el Partido Socialista le ofrece ser el abanderado del Partido Socialista y él dice que no. Y eso es algo muy, muy curioso porque ya flotaba Procultura hace mucho rato y todos sabíamos que Procultura iba para allá. Ahora, Claudio Rego es una persona, un político de los 90, que ha tejido redes muy importantes, con redes de poder muy profundas, donde yo quiero ver si va a ocurrir realmente algo. Porque yo lo digo con harta responsabilidad, conociendo a los personajes y sabiendo cómo actúan. Aquí hay un político con redes muy profundas. Claudio Rego es un político muy hábil y por lo tanto uno lo ha visto incluso en el tratamiento de esta propia crisis. Cómo lo ha tratado la prensa. Rápidamente desaparece de los portales de noticias, rápidamente sale de los trending topics. Y yo creo que aquí hay una estrategia mucho más profunda. Rápidamente algunos de sus asesores principales llaman a quien está criticando en los Así medios es, de comunicación. así ¿ya? es, así Oye, no digas esto de Claudio, no sé, acuérdate que nosotros vamos para arriba. Ese Mandan tipo de- recados. Mandan recados, Sí. ¿no? Pasan esas cosas, Sí. cosas que nuestro público no se entera, pero no tiene por qué enterarse. Sin embargo, nosotros las vivimos y O sea, sabemos. cuando en la campaña de la reelección yo fui tremendamente crítico de Claudio Rego, yo recibí mensajes. No de Claudio Rego, pero sí hay gente muy cercana a Claudio Rego diciéndome que ustedes entienden que cuando a mí me mandan un mensaje de esa naturaleza es multiplicarme por 8. Sí, claro, obvio. Es como Sí. que me pusieran Sí. Merquén. Todos los insultos posibles, digamos. Ah, o sea, al televidente no voy a decir a esta hora, Sí. pero claramente yo seguí adelante y apoyé a Francisco Rego con mucha fuerza, a Pancho, porque creía que era una mucho mejor opción. Y porque había, hace mucho rato, un aire de que en la gobernación de la región metropolitana estaban pasando cosas muy, muy complejas. Lo de Alberto Larraín, 1.683 millones pasados en un proyecto que se habría, según los testigos, hecho en 6 o 7 días para postular a esa plata, para que se le haya entregado esa cantidad de plata. Y además, toda esta estrategia que ha tenido Rego posterior como de la victimización. Él es Me engañó. un Me engañó, estafado, sí, un sí. engañado. O sea, por Dios, usted gobernador autorizó, si además la gente los chilenos no somos tontos, todos vimos los videos de Alberto Larraín llorando, abrazado a él, de Alberto Larraín después, Alberto Larraín no era amigo de él porque no iba al cumpleaños. O sea, yo doy fe, conociendo a Claudio Rego hace más de 20 años, que Alberto Larraín era uno de sus hombres más cercanos y lo fue en Peñalolén y lo fue sobre todo en su candidatura presidencial. Sí, sí, absolutamente. Además, oye,
No lo voy a decir, no tengo otra manera de decirlo, digamos. Ya. Si a alguien le pasan 1.600 millones, oye, yo te lloro en el hombro. Pero Feliz. Yo puedo llorar 3 días en los hombros. Claro. te dejo así ¿Cuántos todo mojado. ¿Cuántos problemas resuelvo con eso? Sí, pero Además, la forma de hacerlo, pasárselo de una sola vez. Sí. sí, pero chato que directo. ya se hable de destitución, yo creo que es un paso inédito, un paso importante. Sí. Ayer el Partido Republicano anunció que iban a iniciar este proceso. Tengo entendido que los consejeros regionales de Chile Vamos, si no la totalidad, la gran mayoría van a apoyar una instancia como esa. Esto significa ir al Tribunal Calificador de Elecciones y esperar que el Tribunal Calificador de Elecciones lo destituya. Sí. Ese es el procedimiento. Pero insisto, Claudio Rego es una persona con redes muy profundas. Entonces, Tribunal Calificador de Elecciones, recordemos cómo está constituido. Hay 3 ministros de la Corte Suprema, hay un tiene que ser un ex vicepresidente de la Cámara de Diputados y entiendo un ex senador, si no mal recuerdo. Por lo tanto, la Constitución es semijudicial Y semipolítica. y semipolítica. Hoy día, Gabriel Asensio, ex diputado de la Democracia Cristiana, está al interior del Tribunal Calificador de Elecciones. Por lo tanto, ver para creer, porque hay mucha agua bajo el puente. O sea, Ahora, yo creo o que sea, hay ¿tú crees que no va a pasar nada? no es que no creo No que vaya a pasar sabemos. nada, solamente estoy No sabemos. poniendo un punto. Yo creo que estamos frente a un político que no es Karen Rojo, ¿ya? Porque además aquí existe, lo voy a decir con todas sus letras, una suerte de elitismo y de clasismo a la hora de aplicar la justicia contra ciertos personajes. Lo acabamos de ver en un fallo Lo hace acabamos de poquito ver rato. Hace poco rato en un fallo, y así vamos, personajes como Claudio Rego o como Alberto Larraín, que todavía no es formalizado, es bien impactante. O sea, versus Karen Rojo, que termina fugada a Holanda y era incluso menos plata en Sí. el uso de campañas políticas, o Katy Barriga. Yo no estoy defendiendo ninguna, por favor, que no se malentienda. No, pero O sea, poner el ejemplo, a mí el contraste. corrupto de donde venga me da lo mismo. Es ¿no? el contraste. Claro, entonces yo creo que aquí hay una aplicación de la ley que mire, yo ya en este país he visto muchas cosas. Yo soy abogado, soy cientista político y trabajo en esto hace más de 20 años. Si usted me pregunta, yo he visto vacas volar, mi querido Eugenio. Por lo tanto, yo espero que frente a lo que se ha denunciado, que es brutal, porque lo de Procultura es brutal, y ahora estas minutas que además sacan una declaración que uno creen que uno es verdaderamente un tarado, en el sentido de esta declaración que nunca se usaron las platas para la política, cuando por favor en los informes Las que minutas va en son- minutas, las minutas son claras. ¿Y por qué no lo dijeron en el preinforme? A ver, para los auditores que no conocen cómo funciona esto, antes de publicar y hacer público, valga la redundancia, la Contraloría, todo lo que hoy día sabemos, la Contraloría emite un Un preinforme preinforme. que es directamente al involucrado, para que él tenga la oportunidad de defenderse internamente sin que nadie sepa. ¿Tú sabes cuándo llegó el preinforme? No, Exactamente en el momento en que que ya había terminado la campaña, Ya. o sea que ya era nuevamente gobernador, Ujú. y empieza el pololeo ahí Del Partido Socialista. y empieza a sonar como candidato Entonces, en el presidencial. fondo, Orrego lo que hace es protegerse. Obviamente ante la conocía eventualidad, lo que venía en el preinforme. Un jefe de servicio lo recibe él en sus propias manos, digamos. Sí, ahora fíjate que la sumatoria de cosas, esta semana nos enteramos del Consejo de Defensa del Estado querellándose contra Joaquín Lavín Jr., Sí, el pero- caso Torrealba. Pero también nos enteramos de una reunión del gobernador Orrego con el Consejo de Defensa del Estado. Sí. Entonces vuelvo sobre el mismo punto. Sí, no, Sí. a ver, aquí hay que empezar a mirar señales debajo del Habrá, agua. habrá minuta de esa reunión, porque- se lo que pidió pasa- por ley de lobby. Claro, lo que pasa es que, insisto, lo que hizo Dorothy Pérez con el tema de las licencias médicas y que ha sido aplaudido transversalmente, en el fondo, hoy día el bastión de la República se llama Dorothy Pérez. Así O sea, en el es, fondo, así me dice, ojalá Dorothy Pérez, le damos un poder total a Dorothy Pérez, en 6 meses se arregla esto. Pero, ¿qué tan difícil es en un momento en que está todo tan convulso recuperar la confianza de la gente? Porque en verdad, que se gaste plata en las campañas políticas, ya otra vez, que se lleven la plata para otra vez. Entonces, ¿cómo se recupera la confianza ciudadana frente a una circunstancia como esta? Porque además esto también va muy ligado con el tema respecto a la confianza en las instituciones y en la democracia misma. Sí, porque además por ese camino realmente podemos perder la democracia y convertirla en una democracia formal, pero que tenga un subterráneo y un subyacente corrupto, y ahí vamos a estar muy mal como país, claramente no. ¿Cómo se recupera la confianza? No hay una fórmula mágica, pero sí hay una fórmula que una solución que se va construyendo por capas.
y en cada una de esas capas aquellos que participan en política, que no están involucrados en actos de corrupción, pero que sí tienen algo que decir y que primero que lo digan, y en segundo lugar que sus actuaciones sean consistentes con sus dichos. Si la política es básicamente eso, si yo me planteo en un momento dado como un actor político y quiero que se me elija, ¿ya? Y voy a decir, señores, mi promesa de actitud es esta A, B, C, D, E, bueno, después cumpliré con A, B, C, D, E. Sí, no hay otra cosa. O Y si no puedo cumplir con A, B, C y D, doy las explicaciones de por qué. Yo Además, pondré, ¿por qué? a mí Sí. me gusta mucho el juramento norteamericano, pondré lo mejor de mi habilidad. The best of O sea, my ability. the best of my ability. O sea, voy a poner lo mejor de mí para que las cosas resulten. Los seres humanos podemos fallar, pero... Sí, o las circunstancias nos pueden perjudicar. O por las también. circunstancias, pues, hay presidentes que asumen y viene un terremoto, hay presidentes que asumen y viene una crisis económica, ¿no? Mira, yo creo que lo que dice Chijón es clave. O sea, cuando ya las instituciones por dentro empiezan a no funcionar, en la pérdida entre un Estado fallido y un Estado en forma, un Estado de Derecho, es precisamente ahí. Por eso yo creo que, por ejemplo, el caso Hermosilla fue muy bueno, que inmediatamente hizo una reacción muy fuerte al interior del Poder Judicial. Separar dos ministros de Y, inmediato. y que hubiese una sanción fuerte y que Hermosilla todavía esté, o ahora está en prisión domiciliaria, pero estuvo sí. en prisión preventiva un muy buen tiempo. Y mira, yo creo que una de las maneras, porque Chijón dio otras, pero creo que una de las maneras más importantes para poder recuperar la credibilidad de las instituciones es que haya justicia. Si lo que ocurre con estos casos no queda siempre en nada, siempre queda en nada, y la gente dice, bueno, una vez más, no va a pasar nada, es porque no se cree en la institución. Si hay justicia y los políticos pagan de la misma forma que pagaría cualquier chileno que haga una cosa así, y además, personas que además tienen una cautela especial, porque están cautelando fondos públicos que son de nosotros tres y de todos los chilenos que nos están mirando, entonces uno esperaría que la justicia fuera muchísimo más dura. Y yo espero que en estos casos aquello ocurra. Pero el Y, problema perdón, es que... y a la dureza yo agrego otro elemento que también desilusiona a mucha gente. También tiene que ser rápida. Eso, la Eso es, velocidad. la velocidad. Porque la verdad, si tú le preguntas hoy día a la gente en la calle... Hay un todo- viejo adagio en el derecho, tú lo sabes, Eugenio, que pasaste por la escuela de Derecho también. muchos años, ¿me lo recuerdas? La justicia que tarda no es justicia, la justicia sí. que demora no es justicia, ¿no? Bueno, eso es verdad. Fíjate que si uno va a la calle y uno le pregunta por estos casos, la gente lo que quiere básicamente es sangre. Claro, la ojalá primera- 3, 4 claro. colgados en los faroles de la plaza pública. Un poco para decir, ¿sabéis qué? Ahora, esa figura que tú haces, de las figuras colgadas en la plaza pública, es el final de cuando no hay justicia. Bueno, Que en exactamente. el fondo entra la autotutela, digamos, ¿no? La Claro, autotutela en su mejor... Y eso pasa no solamente porque Justicia por su propia no hay mano. sensación de que en efecto haya justicia, sino porque además es una sensación de que todo el debido proceso, que es lo que corresponde en una democracia y un Estado de Derecho, no va con la velocidad con la cual hoy día corren los relatos políticos Así y la velocidad a la que corren las redes sociales. Que las redes sociales tienen, No, tienen son- una... son instantáneas. El tribunal Son de X. instantáneos. El tribunal de X. Entonces, No, pero además también el acceso a la información. Porque antes, para llegar a un informe de la Contraloría, uno tenía que ser muy conocedor de la materia, ¿no? Entrar, buscarlo. Hoy día, tú abres y a los 20 segundos tenés el informe de la Contraloría en tu WhatsApp o en tus redes sociales. Así. Y Entonces, después empieza a circular. entre y otros, circula, y claro, circula, y sí. circula. Entonces es imparable. ¿No? Sí, y además Y hoy ojo, día- la sí. gente ha dicho, en las encuestas, perdón, Chijón, No, dale, por favor. la gente ha dicho en las encuestas que una de las cosas con las que más se informa, uno de los medios de comunicación con los que más se informa es con WhatsApp. Entonces, Ya. esta repetición puede ser infinita. claro, y además que hay que tener mucho cuidado respecto también de quién envía el WhatsApp. Digamos, o sea, No, por cierto. es otra Esa es cosa. una también, Sí. digamos. Ahora, hoy día vemos millones que andamos con esto, que nos hemos gente convertido está- en la gente está camarógrafos, aquí. periodistas, somos editores, somos una cantidad de cosas con Todo. estos aparatitos. La gente está digamos. aquí. Insisto, hay una desconfianza muy grande en los relatos políticos de alguna manera, no sé, hoy día todos son transversales, pero a la hora de meterle carne Ujú. a la lucha a la corrupción, como que, sí, mira, vamos a presentar un proyecto de ley. Esa es una de las cosas, insisto, que marca la política mundial, creo yo, los últimos tiempos, porque en el fondo lo que termina por pasar es que la sensación de rabia de la gente, yo creo que estamos viviendo tiempos muy rabiosos, muy parecidos Sí, claro. a la década de los 20, 30 Así es. del siglo Sí, pasado. puede ser. Entonces, la gente está muy rabiosa. Entonces,
Claro, si mañana una persona que vive en un lugar donde hay narcotráfico, hay disparos todos los días, y uno va y dice, mira, yo soy candidato a la presidencia, yo me comprometo a que cuando yo suma al gobierno, mira, vamos a presentar un proyecto de ley para que dentro de unos 6, 8 meses más o menos podamos sacar una ley con la que podemos hacer. Y la persona que está viviendo ese drama dice, loco, yo no quiero esperar 6 meses más, yo quiero que me resuelvas el problema ahora. Y allí es donde aparecen los populismos y el tema de no, yo te resuelvo esta cuestión ahora, con frase corta, muy fácil de digerir y que de alguna manera empatiza con esta rabia. Lo pregunto y lo pongo también arriba respecto de lo que ha pasado esta semana con Donald Trump. Que Trump que llega al poder a través de este mecanismo, que en eso Steve Bannon fue un genio, pero se le empiezan a caer los socios, se le cayó Elon Musk en las últimas horas. Entonces, como que la velocidad del juicio de juicio público es más rápida que la realidad, que en verdad la justicia no es justicia. Entonces, insisto, yo creo que estamos en un cultivo de algo que a mí me preocupa como sociedad, no solamente en Chile, a nivel global. Sí, a nivel mundial están pasando cosas, hay un desorden generalizado, lo cual a su vez provoca una incertidumbre que golpea en lo social, en lo político y en lo económico. Ahora, hay unos que no están desordenados, los chinos. No, sí, está bien. Los chinos no están pero desordenados. Los chinos no están desordenados, no solamente por las características que tiene su régimen, sino también por el tipo de cultura que sustenta ese régimen. Ese es un tema para otro programa, ¿ya? ¿Ok? Pero a lo que voy Para es los que chinos, 5 años ese es uno, es un digamos, respiro. claro. Y además hay algo que muy poca gente se da cuenta, y eso lo sabemos los que estamos mucho más en contacto por cualquier razón con China. El sistema político chino es una réplica del sistema familiar y cultural. Por lo tanto, los chinos no se sienten incómodos. Qué interesante. Mira, eso. da para otro programa. Eso, Da para bueno, otro para un programa Pero es completo. Pero tírame un reel. No, te lo digo de esta No, es que manera. estuvimos conversando de China con Chijón y puedo decirte que conozco poca gente que te pueda hacer una mejor clase que Chijón y eso fue un programa completo. Mira, básicamente es lo siguiente. Nosotros vemos de acá que nos gusta la democracia, nos gusta digamos, la expresión individual, una serie de elementos que echamos de menos en China y a la distancia decimos China es una dictadura. ¿Ya? A ver, claramente no es una democracia y menos una democracia liberal. Eso te lo doy firmado. El punto es cuando tú acercas la mirada y empiezas no a viajar como turista, sino que a estar más presente. Yo tengo familia en China todavía. Lo que ocurre es que tú te empiezas a dar cuenta de que esos chinos que hoy día están ahí y que no reaccionan como reaccionaríamos nosotros frente a un régimen autoritario. Bueno, reaccionaron en el 89. Pero eso es una situación muy especial que también lo hablaremos en otro programa. ¿A qué voy? Voy a que el sistema político hoy día refleja la manera como se manejan internamente las familias chinas. Es una reproducción de la sociedad. Y cuando tú reproduces en la sociedad, en tu vecino, el vecino al lado, el del frente, y todo el mundo es así, es este mundo. Lo que pasa es que la idea de la individualidad es una idea Occidental. propiamente occidental y tiene 300 años, no tiene más. Entonces, esto le pasa mucho a la política exterior norteamericana, cuando miran el mundo como si el mundo estuviese acostumbrado a las democracias liberales. Yo no puedo decirle a Irak, a Afganistán, a Pakistán, que funcionen en democracias liberales tal cual como son las democracias liberales norteamericanas, incluso en mismo Latinoamérica. Nosotros, la certidumbre hacia el caudillo es algo, o el caciquismo que tenemos es bien brutal. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, estamos en un momento muy complejo porque la crisis de la democracia liberal con la inmediatez, yo creo que es el gran chispazo que se está pegando, el gran choque está ahí. Porque la democracia liberal es lenta. Es lenta en todas sus expresiones. Las más rápidas son lentas. Las más rápidas son lentas. O sea, la justicia es lenta, la forma de hacer leyes es lenta, la posibilidad de implementarlas es lenta. Entonces, frente a la inmediatez del ejercicio de los medios de comunicación, de nosotros mismos, de la individualidad, nosotros sentimos que los problemas no se arreglan. Entonces, ahí está el conflicto. Cuando uno se sentaba, cuando uno era chico, a ver las noticias en familia y había un noticiario que nos contaba una realidad, pero hoy día cuando yo tengo acceso a todos los medios, ahí está yo creo el gran choque de la democracia liberal de este siglo, del siglo XXI, es precisamente eso, el choque entre la inmediatez y la capacidad de la democracia de absorber y de responder ante esa inmediatez. Yo creo que ahí la democracia tiene muchos desafíos de inteligencia artificial. Yo creo que también hay un desafío en nuestro sistema político de también, creo yo, dar mayores atribuciones al Ejecutivo
y que el legislativo tenga otro contrapeso, que tenga un contrapeso más de fiscalización, de control, que sea... Porque si en cada cosa en este país, y yo creo que alguien me lo dijo, un diputado, el diputado Lago Marcino me dijo, me dijo una cosa que me quedó dando vuelta la otra vez, Tomás me dijo, en Chile hay una sobrecreación de leyes. Y efectivamente, Sí, de todas maneras, si la potestad reglamentaria del presidente de la República no se aplica, entonces empezamos a crear leyes, y ahí está el desafío de la inteligencia artificial, de cómo podría implementarse la inteligencia artificial, juntar los miles de proyectos. Cuando uno quiere meterse por un proyecto de ley en particular, encuentras 20 proyectos de ley igual. Entonces dice, ¿cómo acelerar los procesos de la democracia para que puedan absorber esa inmediatez? Entonces, la sensación que queda en la gente es que no pasa nada porque todo llega mucho más tarde. Porque un juicio penal tiene que tener un estándar de prueba que si fuera corto de 2 días sería un juicio sumario y volveríamos a las cavernas, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un choque cultural muy brutal. Es muy complejo porque, insisto, además un escenario global que estaba bien estremecido, sin ir más lejos, llamó Marco Rubio a la moneda. Sí. Claro, se ha hecho un debate respecto de eso, Sí, así, porque que si el presidente Boric dice... tenía o no tenía que atenderlo. Claro, digamos, sí. hoy día estuve viendo fotos del presidente Lagos con Condoleezza Rice. Entonces, o sea, yo creo que es una cuestión flexible. Yo en ese sentido adscribo más lo que dice el presidente. Yo creo que el presidente habla con los presidentes, pero los presidentes también pueden hablar con los cancilleres. Claro, y Trump habla con Lavrov cuando hablan de Ucrania. Sí, esa parte no hay Ahora, lo problema. interesante fue por qué, por qué llamó. Claro, o sea, yo creo que para allá va. O sea, a ver, lo primero, esto del presidente habla con los presidentes es bien relativo. La gente de la Cancillería muy formal, esta semana varios ex embajadores me dijeron, sí, eso es así. Ya, pero está bien, en un mundo como el de hoy, absolutamente interconectado. Recordemos además un detalle. Marco Rubio no es cualquier secretario de Estado. No. Hoy Marco Rubio tiene 2 cargos. Es el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos. O sea, es la persona que está todo el día al lado del presidente de Estados Unidos, señalándole cualquier acción que esté ocurriendo en cualquier lugar del mundo que pueda perjudicar o mejorar los intereses de Estados Unidos en el mundo. Y además es secretario de Estado. La última persona que sirvió ambos cargos al mismo tiempo, asesor de seguridad nacional y secretario de Estado al mismo tiempo, fue Henry Kissinger. Y además Marco Rubio era senador por Texas y es alguien que habla perfectamente el español. Está casado con cubana. Y está casado con una cubana. Por lo tanto, tiene alguna naturalidad que además conoce Latinoamérica. Marco Rubio conoce muy bien la geopolítica. Fue precandidato presidencial también por los republicanos. ¿Podía ser normal que el Marco Rubio llamara? Sí. Ahora, lo que había detrás es algo que es muy preocupante. El juego internacional que ha hecho el presidente, todo esto antes de la cuenta pública. Yo creo que el llamado disuadió a Boris de haber tomado quizá... Probablemente disuadió. También yo creo que todas las opiniones de gente informada en materia internacional, el corte de relaciones con Israel era realmente un exceso. Un exceso de lesa patria, porque finalmente nuestros sistemas de inteligencia, nuestros sistemas de las Fuerzas Armadas, mucha tecnología que tenemos nosotros es israelí. Entonces, yo creo que él buscó este medio camino que yo creo que a los israelíes les dio risa, porque esto como de buscar la diversificación para comprar armas en otros lugares a 10 meses de irte es realmente un poquito ridículo. Y prohibir la compra de bienes que se produzcan en los territorios ocupados, donde no se producen bienes. No sé qué bienes se producirán en los territorios ocupados. Cuando naranja en algún kibutz, o si no, los territorios ocupados están siendo bombardeados. Entonces, realmente... Es realmente lo que producen drama, ¿no? Estas son las niñerías de Gabriel Boric, creyendo que, más que niñería, voy a ocupar una palabra, yo creo que esta es una simbolocracia. Con Gabriel Boric hemos vivido en una simbolocracia, un gobierno que vive de estos símbolos para contentar a su audiencia que queda fascinada porque ya no le vamos a comprar tantas armas a Israel y con eso vamos a dejar a Israel en un problema. Y te agrego lo siguiente, algo que ya dijo Alberto Mayol por ahí en algún podcast. Sí. Dijo, amiga, a este gobierno lo que le importa es comunicar. Y ellos creen que comunicando y diciendo algo, eso ya se hizo. Pero recordemos, Chejón, por favor, los WhatsApp entre Iracy Hasler y Carol Cariola. Sí. En el caso, lo que precisamente dicen es
lo único que les importa en la moneda, echándole la culpa al jefe de gabinete del presidente, a varios del equipo del presidente, lo único que les importa, porque este gobierno es lo peor que nos ha pasado, lo único que les importa es cómo lo comunican. No hacerlo, sino cómo lo comunican. Paredes. Le quedan 8 meses a Paredes. No, Oye, ya hemos Ya hecho- llegamos, Ya por llegamos, ya Dios. llegamos. Sí, Qué rápido. rápidamente. Se los pasó. Sí, Juan, muchas gracias por acompañarnos una Gracias, vez más. no, Don Gabriel por la Alemparte, invitación. muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Eugenio, y muchas gracias a todos. Ustedes pueden ver Gracias a este todos. programa las veces que quieran, pónganle me gusta, compártanlo, suscríbanse al canal de TEDx y nosotros nos reencontramos el próximo día viernes. Por supuesto, este programa lo pueden ver durante el fin de semana a través de TEDx, por supuesto. Así que le vaya bien, que tengan un fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.